buenas tardes. El nombre mío es Álvaro García, yo soy nefrólogo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un viejo conocido, es el hierro. La anemia y el déficit de hierro son prevalentes en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Esto se asocia con múltiples comorbilidades. Podemos ver en el estudio récord que los pacientes que tenían anemia evidenciaron un rango entre el 21 y 62%, con una ferritina menor de 100 y una saturación menor del 20%. En el Renal Data System, de pacientes que estaban en hemodiálisis, tuvieron una hemoglobina entre 10 y 12 en el 64%. Su saturación también fue muy baja. En un registro japonés para cambiar de raza y de meridiano, tenemos que entre el 36 al 60% de los pacientes tienen una saturación y una ferritina muy baja. En los pacientes en diálisis peritoneal, la prevalencia por déficit de hierro está en el rango entre el 16 al 23%. Hagamos un poco de historia. 1986 es un año que la nefrología no puede olvidar. Para ese tiempo apareció la primera eritropoyetina y pudimos tratar a nuestros pacientes con anemia. Rápidamente, en el 2001 apareció la segunda eritropoyetina. Después aparecieron 3 estudios, uno el CREATE y el CHOIR, que dijeron que no podemos pasar de 12.5 de hemoglobina, dado que se podían presentar efectos secundarios graves. En el 2007 apareció la tercera eritropoyetina y actualmente estamos en biosimilares y nuevos miméticos para el estímulo de la eritropoyesis. Es importante mencionar que el hierro es uno de los elementos más abundantes que existen en la naturaleza. Unido al carbón, forma un compuesto que es el acero, el cual es la base de nuestra civilización. De la misma manera, el hierro es supremamente importante. Esos 4.5 gramos de hierro que tiene el organismo son importantes para una completa evolución de todas nuestras funciones. Como el hierro, el origen inicial es a través de la vía intestinal, quiero hacer rápidamente una reseña de cómo ingresa el hierro al organismo. El duodeno, la parte inicial del duodeno, los enterocitos tienen varios facilitadores para que el hierro ingrese. El hierro ferroso pasa rápidamente por un transportador de metales divalentes. El hierro férrico necesariamente tiene que seguir 2 vías, o convertirse en ácido férrico y seguir la de los metales divalentes, o a través de la movilferrina. El hierro gen, o sea, el que está unido a las proteínas, ese pasa rápidamente a la célula. Una vez que el hierro está dentro de la célula, tiene que pasar una puerta muy importante. La exidina maneja todo el hierro dentro del organismo. Una vez que el hierro pasa a la ferroportina, se une a su transportador natural, que es la transferrina, y va a diferentes sitios. Por ejemplo, va a depósitos en el hígado, en la médula, o va a los sitios de la eritropoyesis. Hacer el diagnóstico de anemia es supremamente fácil. Necesitamos solamente un hemoleucograma completo tipo 4, el cual no solamente nos da a nosotros los niveles de hemoglobina, sino también comparte el volumen corpuscular. Cuando tenemos más de 96, posiblemente estamos ante una anemia de origen por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. La hemoglobina corpuscular media también nos puede determinar si estamos ante la presencia de una anemia ferropénica. La línea eritrocitaria nosotros la miramos a través de los reticulocitos. El estado del hierro en el paciente, actualmente tenemos 2 laboratorios muy importantes, uno que es el porcentaje de los glóbulos rojos hipocrómicos y el otro el contenido reticulocitario. Lástima que este laboratorio son de difícil adquisición y no los podemos tener en todos los sitios donde estamos haciendo el diagnóstico de anemia. Por eso tenemos que seguir con nuestra saturación de la transferrina y el porcentaje de ferritina sérica en nuestros pacientes. La deficiencia de hierro
puede ser absoluta, la cual representa un porcentaje de saturación menor del 20, con ferritinas menor de 100 en los pacientes que no están en diálisis, y un porcentaje menor de 200 en los pacientes que están en hemodiálisis. El déficit funcional, es decir, aquellos que tienen un problema para que el hierro sea entregado a la unidad formadora de eritrocitos, está con una saturación menor de 20 y la ferritina puede ser igual o superior a los valores normales. Es importante, antes de enfrascarnos en el tratamiento de la anemia, determinar cuánto es el déficit de hierro. Aquí tenemos una fórmula que ustedes la pueden mirar y copiar y determinar fácilmente cuánto hierro es el que necesita. Y determinar, de acuerdo a otras circunstancias, qué vía es la que vamos a utilizar, si la vía venosa o la vía intravenosa. Vamos a hablar un poco de la vía intravenosa, de la vía oral, ya que ha sido la más común, la que siempre se ha tenido en cuenta. Podemos retroceder un poquitico en el tiempo y decir que en el siglo XIX en Francia, Seydehan utilizó limaduras de hierro en vino frío para tratar la clorosis. Rápidamente se hizo el diagnóstico de la clorosis, no era más que una anemia ferropriva, y hubo que esperar un poco más de tiempo para que Blanc utilizara los primeros compuestos de hierro. A través del tiempo, el hierro oral ha sufrido una serie de cambios a nivel farmacológico para permitir su absorción y evitar los efectos secundarios. En esta revisión que trae Tomás en Hematology del 2019, podemos mirar todos los problemas que acarrea el uso del hierro oral. En etapas iniciales hay varias guías que comentan que se puede utilizar el hierro por vía oral. El hierro por vía oral no se debe utilizar en los pacientes que están recibiendo estimulantes de la eritropoyesis. A continuación, voy a mostrarles una serie de fármacos, los cuales a través del tiempo han sufrido una serie de mejoras para permitir que el hierro ingrese rápidamente al intestino. Uno es el sulfato, el otro es el hierro gluconato, el otro es el hierro lactato, el sulfato. Aquí tenemos unas sales férricas que son de más difícil absorción, el sulcilinato, el colinato y finalmente el ferrimanitol. Las expectativas del hierro por vía oral no las cumplieron y en aquellos pacientes que necesitábamos recuperar rápidamente la hemoglobina y el porcentaje de hierro era muy difícil. Por eso tuvimos que esperar a que apareciera el hierro por vía parenteral. En 1960, Bayer utilizó una solución de estrano con hierro elemental y esto lo llamó hierro de alto peso molecular, de estrano de alto peso molecular. Su nombre comercial era el Inferón y era solamente para uso intramuscular. Pero en 1964, Bayerstein hizo sus primeros trabajos con hierro intravenoso. La respuesta en recuperación de la hemoglobina y recuperación de la anemia, pues eran sorprendentes, pero dado que el hierro era supremamente lábil, el porcentaje de complicaciones que se presentaron fueron innumerables. Se presentaron complicaciones de primer grado, de segundo y de tercer grado, que es paro cardiorrespiratorio, colapso vascular y posiblemente muerte. Fueron muchos los reportes que se presentaron en este tiempo, más o menos 40 años, y los nefrólogos y todas las personas que teníamos que utilizar el hierro, tuvimos que capacitarnos para manejar este problema. En el 2000 aparecieron los hierros de segunda generación, son hierros más estables, con carbohidratos en su estructura. Uno es el gluconato férrico y el otro el hierro sacarosa, que actualmente se utiliza en hemodiálisis. Sherto, en el 2006, hizo un análisis respectivo de más de 30 millones de dosis de hierro para demostrar que los efectos secundarios al hierro era secundario al uso de el hierro de estrano de alto peso molecular, ya que existía la creencia a nivel de los nefrólogos que el hierro intravenoso producía muchos problemas. En el 2010 apareció el hierro de tercera generación. Son nanopartículas de hierro
tratado recubierto con carbohidratos en suspensión coloidal, con una mínima liberación de hierro libre. De estos tenemos la carboximaltosa, la isomaltosa y el feromusitol. En esta revisión que hacemos acá, Auerbach presenta no solamente las propiedades físico-químicas, sino también hace un recuento de las casas comerciales, el nombre, la dosis y todo lo concerniente a su fisiopatología lo podemos ver en esta pequeña gráfica. En la izquierda tenemos el nombre comercial, el fabricante, el carbohidrato, cómo se utiliza y el tiempo en que debemos utilizarlo. También tenemos para comparar el hierro destroza de bajo peso molecular, pero el que nos interesa son estos tres tipos de hierro. El primero que tenemos es el feromusitol, es de la casa, nombre comercial es el Fahrenheit, nombre comercial es el feromusitol, no necesita prueba, se puede utilizar 510 miligramos en 15 minutos y no tiene ninguna complicación. El otro hierro muy importante es el hierro carboximaltosa, también no necesita dosis de prueba, se puede utilizar 750 miligramos durante 15 minutos o podemos utilizar 2 ampollas en 15 minutos sin ningún problema. El último hierro es el isomaltosa, también se pueden utilizar 1000 miligramos en dosis única en 15 minutos. Hay una importante revisión hecha por ACNI en 103 ensayos que incluyeron 10.390 pacientes, en el cual hace una revisión de los eventos que se pueden presentar con los diferentes tipos de hierro. Los eventos graves, todos los hierros se presentó en el 0.4%. Los eventos por cada uno de los hierros, tenemos el carboximaltosa, fue el que menos presentó problemas, 0.82, y el hierro sacarosa fue el que más presentó problemas, 1.33. La mortalidad estuvo calculada en 1.06 y las infecciones en 1.17. A pesar de estos hallazgos tan contundentes, quedaban en el ambiente algunas cosas para contestar. Por ejemplo, se dice que el hierro en pacientes que están en hemodiálisis puede disminuir el factor de necrosis tumoral, lo mismo la respuesta circulante de los macrófagos, incrementar los niveles de interleuquina 6 y por ende aumentar el número de infecciones. Fue necesario que Chida hiciera un trabajo sobre 2.662 pacientes, demostrando que cuando la transferrina está en más de 500 y menos de 1000, la incidencia es muy baja, 0.34, 0.59. Feldman, en 32.000 pacientes que estaban en hemodiálisis, no encontró ningún riesgo de infección o riesgo de muerte cardiovascular. Kalantar hizo también su aporte en 58.058 pacientes en hemodiálisis y pone como premisa no pasar de 400 miligramos de hierro por mes. El otro punto importante para destacar son los efectos cardiovasculares del hierro. El ensayo pivotal es un trabajo muy bien hecho en 2.141 pacientes con dos tipos de esquemas. Un brazo largo llamado proactivo que tiene como tratamiento 400 miligramos de hierro si la ferritina es menor de 700 y la saturación menor de 45, versus el esquema reactivo que son 200 miligramos mensualmente si la ferritina es menor de 200 y la saturación menor de 20. Al terminar el estudio de este trabajo, que fueron 2 años y medio, el brazo largo demostró unos desenlaces muy superiores al brazo corto en cuanto a recuperación y mejoría de la parte cardiovascular. A partir de ese momento fueron muchos los RCT que muestran que el hierro intravenoso tiene beneficios en términos de objetivos finales, intermedios, como prueba de caminar 6 minutos, calidad de vida y clase funcional, y menos hospitalización. Hasta este momento hemos visto una serie de hierros posiblemente de segunda generación, pero en este último artículo que quiero llevarles a ustedes es una recopilación
y es una actualización del 2021 donde se presentan estos tres tipos de hierro de tercera generación y utiliza un estándar de oro que son los ECA, que son ensayos clínicos exclusivamente diseñados para mirar los efectos adversos que pueda producir el hierro. El primero es la hipersensibilidad que puede presentar el hierro, es decir, efectos secundarios. El primer ensayo es el Firmin, en el cual muestra que los efectos medianos, leves a medianos, se puede presentar en el 0.7 en el la carboximaltosa y 0.6 en el ferromusitol. El ferbo-ida presenta efectos en el 0.3 en el isomaltosa y el 0.4 en la sacarosa. El ferbonefrón presenta también resultados muy pequeños de 0.3 con el isomaltosa y sacarosa en el 0.2. El último artículo, que es el fosfara-ida 4, presenta hipersensibilidad moderada en el 0.8 en la isomaltosa versus 1.7 en la carboximaltosa. De modo que los efectos secundarios para estos tipos de hierros de tercera generación son menos del 1%. El segundo aspecto importante es la hiposfosfatemia que se puede presentar con el uso de algunos hierros. El primer ensayo que habló de esto se presentó en el 2013, demostrando disminución del fosfato a 2 miligramos con el uso de la carboximaltosa en el 58% versus el destrano. Después apareció otro ensayo, el FAIRA, menos de 2 miligramos de fosfato en el 50.8% del hierro carboximaltosa versus el 0.9 del ferromusitol. Esta hiperfosfatemia fue severa, es menor de 1.3 miligramos en el 10% por 35 días y después el paciente se recupera. El tercer ensayo, que es el fosfara-ida, muestra hiposfosfatemias carboximaltosa 75 y de la isomaltosa el 7.7%. De modo que mediante estos trabajos especializados en determinar efectos secundarios, tenemos que la carboximaltosa posiblemente tiene algún efecto sobre la hiposfosfatemia. En la parte final de este pequeño resumen, quiero mostrar que el hierro es un micronutriente esencial y actúa en muchos procesos, como formar la hemoglobina, la mioglobina, citocromos, actúa en varias enzimas del metabolismo y posiblemente su deficiencia la pudiéramos suplir con el hierro intravenoso. Pero existe la duda que se pueden formar radicales libres tipo ROS y producir daño celular, endotelial y muerte celular. 6 ensayos que ustedes ven referenciados aquí demuestran que todos los puntos secundarios al uso del hierro intravenoso son súper buenos, es decir, que no hay empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, de infarto de miocardio, fatal o no fatal, o enfermedad cerebrovascular. Todos ellos evidenciaron mejoría en los puntos tratados versus otras alternativas. El ensayo afirman AHF, diseñado para evaluar la hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en 1.132 pacientes, demostró unos efectos intermedios de mejoría con la carboximaltosa, pero estadísticamente no fue significativo. Posiblemente este ensayo fue hecho en la época del COVID, lo cual interfirió algo con las respuestas a estudiar. Finalmente está en curso varios ensayos para utilizar el hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca no aguda, como el Ironman, el FIRE, el HEART, para determinar hospitalización y muerte cardiovascular post el uso de hierro intravenoso. De modo que finalmente quiero decir que hemos hecho una pequeña revisión a través del tiempo y de los diferentes hierros, ya sea por vía oral y por vía intravenosa,
los cuales actualmente los hierros de tercera generación son hierros muy procesados, de alto valor para utilizarlos en múltiples complicaciones que podemos tener. Muchas gracias, estaré atento para poder responder sus preguntas. Hasta luego.